ir al juez. Entonces, en la medida en que seamos congruentes con el planteamiento, en esa medida facilitamos la aplicación, porque a veces uno le da tantas vueltas. Yo tengo un conocido que él, para plantear un amparo, regularmente utiliza unas entre 20 y 30 páginas, ¿verdad? Independientemente del tema. Hace tanta argumentación que al final se dice, bueno, ¿qué pide? ¿O cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Digamos, ¿de dónde surge tanta argumentación sobre si el acto reclamado no está claro? Entonces, lejos de abonar, uno sale perdiendo. Los problemas que pueden surgir del proceso interpretativo son diversos, y aquí nos vamos a detener brevemente. Por ejemplo, uno de los problemas es la vaguedad. ¿Qué entendemos por vaguedad? ¿Qué nos dice la lógica cuando hablamos de vaguedad? Tal vez que hablamos de todo menos de lo que es interesante, licenciado. ¿Cómo? Perdón, me decía. Que tal vez es que hablamos de todo menos de lo que es importante. Fíjese que más que todo la vaguedad se refiere a la no claridad de la norma. Siempre hablando en el marco del problema de la aplicación. Y efectivamente, hay normas jurídicas que están redactadas de tal forma que muchas veces tienden a generar diferentes interpretaciones, ¿verdad? A eso se refiere la vaguedad, ¿verdad? O sea, deambula, tienen una serie de supuestos, pero no siempre se logra como captar el fondo de la misma, o sea, lo que pretende, ¿verdad? Entonces, hay normas que son vagas, ¿verdad? Yo creo que de ahí surge el concepto de vago, ¿verdad? El que anda paseando ahí por todo el país sin hacer nada. Ese es uno de los problemas. Otro problema que se genera es las lagunas jurídicas. ¿En qué consiste una laguna jurídica? Entiendo que la laguna jurídica puede ser que no está definida exactamente qué es lo que está regulando. ¿Podría ser eso? Sí, la laguna jurídica se refiere a la ausencia de una regulación específica, es decir, cuando se habla de algo, pero no está regulado. Entonces, para el juez incluso es un problema porque tiene que hacer un esfuerzo interpretativo para poder, digamos, aplicar la norma más ajustada o buscar una forma de aplicación supletoria o buscar la forma que más se encaje o se ajuste al supuesto necesario, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, la laguna se manifiesta cuando hay ausencia de regulación, ¿verdad? Que en una norma se puede hablar de ciertos temas, pero hay algo que no está, digamos, establecido plenamente, ¿verdad? O sea, en eso consiste una laguna. Son conductas no reguladas en el derecho. Entonces, es parte de
del problema en la aplicación, ¿verdad? Un tercer aspecto que es, este aspecto sí es sumamente importante. Yo les sugiero que profundice en este tema porque es un tema que les va a servir en el futuro. Conocerlo lo más a fondo posible. Consiste en las antinomias, que es otra parte de la problemática en la aplicación del derecho. Las antinomias jurídicas. Esto sí es un tema que lo hemos escuchado y lo hemos manejado, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir así, con sus palabras, qué es una antinomia? Buenas noches, Vic. No recuerdo exactamente, pero si no estoy mal, es cuando en una norma se establece algo y otra norma la contradice. Sí, tiene muchísima relación con lo que está diciendo. Efectivamente. ¿Alguien más? Sí, básicamente son contradicciones, licenciado, ¿verdad? Por eso se llaman antinomias, con el prefijo anti, ¿verdad? Que significa contra, y antinomias, contradicciones, ¿verdad? Sí, son calificaciones contradictorias. Eso se da cuando una norma establece ciertos aspectos, ciertos supuestos, y otra norma establece aspectos contrarios. Ahora, no nos quedemos con solo el concepto de que es una contradicción entre normas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la antinomia se puede dar, podemos hacer un recorrido en la clasificación de las normas. Y una antinomia jurídica puede darse a nivel constitucional. Es decir, que una norma constitucional contradiga otra norma. Por ejemplo, el derecho de manifestación. Es un derecho humano, ¿verdad? Y está establecido en la Constitución. Todos tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente. Todos tenemos libertad de acción. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, que por cierto se han dado este tema desde hace varios años, se ha venido como repitiendo? El tema de los famosos paros. Cuando se da un paro, estamos afectando el derecho de locomoción, de libre locomoción. Y aunque tenemos el derecho de manifestación, no tenemos el derecho de limitarle la locomoción a otro a través de nuestra manifestación, ¿verdad? De manera que si se pretendiera aplicar a favor del derecho de manifestación en contra de la locomoción, estaríamos mal, porque la jerarquía es la misma. En consecuencia, no podemos, digamos, pretender hacer valer un derecho en contra de otro. Sin embargo, sí se puede dar, digamos, una antinomia
a nivel constitucional, es decir, una contradicción entre una norma constitucional entre sí. Esa es una clase de antinomias. Otra antinomia que es también que de hecho se da es la antinomia que se da ante las normas ordinarias. Todo decreto legislativo, todo decreto emergido, aprobado por el Congreso, constituye una ley ordinaria o incluso un decreto ley. Se convierte en una ley ordinaria, ¿verdad? Especialmente porque la Constitución avaló los decretos leyes, ¿verdad? Sí sabemos la diferencia, ¿verdad?, entre un decreto ley y una ley ordinaria. Alguien tiene que decir amén. ¿Qué dice Jessy Aldana? Lick, le soy sincera, ahorita no me recuerdo. Vean. Licenciado, tengo entendido que cuando una ley ordinaria es aprobada dentro de los marcos o parámetros establecidos legalmente, se vuelve una ley ordinaria. Por ejemplo, que si la propone el Congreso de la República. Pero en el caso de los decretos ley, se realizan de manera extraordinaria, no por las vías oficiales, y que se dan durante el mandato de algún gobierno por razones imperantes, ¿verdad? Y por eso se desarrolla el decreto ley. Algo así tengo entendido, no sé si estoy en lo correcto. Sí, vean, lo importante es tenerlo claro. El decreto ley surge fundamentalmente cuando estamos ante un régimen de facto. Ustedes están muy jovencitas y muy jovencitos, pero el último régimen de facto que tuvimos fue hasta 1985, que fue derivado del golpe de Estado que se le dio al presidente Romeo Lucas García, en donde el jefe de Estado inicialmente fue el general Efraín Ríos Montt, y posteriormente fue el general que le dio golpe de Estado al que había dado golpe, que fue el general Mejía Víctores. En este régimen, que fue el último, digamos, que antecedió a la Constitución, hubo muchísimas leyes generadas dentro de ese marco. Incluso para información adicional, tomemos en cuenta que nuestro Código Civil y nuestro Código Procesal Civil dice Decreto Ley 106 y Decreto Ley 107, ¿no? ¿Eso qué implica? Que estas leyes fueron emanadas en el marco de un gobierno de facto, solo que estas leyes sí son mucho más arcaicas, no arcaicas, sino anteriores, porque fueron en el marco del golpe de Estado que dio Peralta a Zurdia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no obstante ser leyes de facto, mis respetos. Tenemos un buen Código Civil y un buen Código Procesal Civil, ¿verdad? Es decir, no necesariamente porque sea de facto o en el marco de ley ordinaria son mejores, porque si algún código es que merece nuestro respeto, es el Código Civil, y ese código fue aprobado en un régimen de facto. De manera que en forma concreta, un decreto ley es una ley de rango ordinario, pero que está emanada dentro del marco de un gobierno de facto o de hecho, no democrático, no elegido democráticamente. Esa es la diferencia entre una ley ordinaria y un decreto de ley. Pero retomando el tema de las antinomias, la antinomia puede darse
en el marco de una ley ordinaria, es decir, una ley ordinaria que contravenga o contradiga el contenido de otra ley ordinaria. Ahí estamos hablando de una antinomia ante leyes ordinarias. Hay una tercera categoría de antinomias, que es la reglamentaria. Y en la reglamentaria sí hay mucho más, se esparce mucho más el margen de creación. Porque, por ejemplo, si hablamos de Corte Suprema, la Corte Suprema crea sus reglamentos. Y pueden haber antinomias dentro de sus mismos reglamentos. Ahí estamos hablando de una antinomia de una ley reglamentaria. O, por ejemplo, un reglamento creado por un Ministerio de Estado. O el Ejecutivo, que es el que crea los reglamentos como parte de la aplicación adecuada de una ley ordinaria. Entonces, en concreto, las antinomias pueden ser a nivel de norma constitucional o a nivel de norma ordinaria o a nivel de norma reglamentaria. Sin embargo, ¿por qué les sugiero profundizar en el concepto de las antinomias? Porque no basta con que digamos que una antinomia es una contradicción entre una norma y otra, y decir que una contradicción puede darse entre normas constitucionales, ordinarias o reglamentarias. No basta. Más importante que eso es conocer cómo resolver esos conflictos, ¿verdad? Es decir, al encontrarnos ante una antinomia, el reto es cómo resolverlo. Y para eso hay un modelo de solución. Obviamente hay que profundizar en dicho estudio. Pero fíjense que se puede dar el caso de que una norma constitucional, es decir, que una norma ordinaria puede contravenir una norma constitucional. Según la Constitución, ninguna ley puede ser contradictoria a la Constitución. Porque la ley nos indica que si es contraria, es nula ipso iure. Eso nos dice la Constitución. Sin embargo, en la práctica, se puede dar el caso que una norma ordinaria contradiga la Constitución y al analizar la antinomia, eventualmente puede aplicarse la ley ordinaria en contra de la Constitución. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que esté diciendo semejante cosa? Sí se puede dar el caso, especialmente con las leyes ordinarias que son especiales, ¿verdad? Y pueden haber casos que eventualmente se den, ¿verdad? No son comunes, pero se puede dar. ¿Por qué? Porque las normas, la solución en las normas, en las antinomias, hay tres formas de resolverlas. Una es la cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que si una norma ordinaria contradice a otra norma ordinaria, por ejemplo, hay que analizarlas cronológicamente. Por ejemplo, ¿cuál fue aprobada inicialmente y cuál fue aprobada posteriormente? Esa es una forma de resolver la antinomia. Por ejemplo, en este momento hay un caso para estudio. Evidentemente, eso va a seguir en la discusión por muchos años. El presidente de la República no pudo destituir a la fiscal general.
No pudo. Ya van más de 2 años y no pudo. ¿Por qué? Si ya está protegida por una norma ordinaria. ¿Y cuál es la norma de mayor rango? ¿La Constitución o la ordinaria? La Constitución. Sin embargo, no pudo destituirla. Les dejo ahí ese tema como ejemplo de que una ley especial, en este caso, ordinaria, se impuso ante una norma constitucional. Muchísimos constitucionalistas dicen que el presidente tiene facultades para destituir. Y tiene facultades. Pero no tuvo la capacidad de aplicarla. Se impuso la ley del Ministerio Público. Y esa ley fue creada por el Congreso. La ley ordinaria. ¿Verdad? O sea que no todo es teoría. Hay ejemplos prácticos que ahí están, ¿verdad? Licenciado, Sí. disculpe, pero si se analiza como usted lo está indicando de manera cronológica, volvemos a caer en lo mismo, como ya lo establece la Constitución. Entonces, ¿cuál habría sido acá la solución? ¿Que se utilizara la fuerza? No. No. O sea, lo que pasa es que es cuestión de conocimiento, pero aquí era cuestión de... Lo que pasa es que no podemos decir en público, pero hay procedimientos... No, aquí no había que aplicar los hechos, simplemente el derecho. Lo que pasa que es... en este país todo cambia para no cambiar nada, pero aquí sí no aplica lo cronológico. Lo cronológico aplica, digamos, cuando se analiza una norma versus otra, pero aquí no es la aplicación cronológica. Aquí, en todo caso, se aplicaría la especialidad. Porque hay, digamos, 3 formas de resolver las antinomias. Una es el efecto cronológico, analizar la historia de la norma. Y 2, la jerarquía de la norma. En este caso, evidentemente la norma jerárquica es la Constitución, ¿verdad? Pero no fue así como se resolvió el problema. Aquí prácticamente, de hecho, o en forma fáctica, esa antinomia se resolvió a través de la especialidad de la ley, ¿verdad? En contravención a la jerarquía. Pero lo que quiero decirles es que no nos extrañemos, ¿verdad? La antinomia es una figura, una institución jurídica muy interesante, que hay muchísima literatura sobre ella y es fascinante. La verdad que es un tema bien interesante profundizarla, porque en su momento es objeto de aplicación o de conocerse los temas, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento hay un tema, que eso sí solo lo dejo ahí superficial, la aplicación de ciertos reglamentos que se están imponiendo sobre leyes ordinarias, pero ahí sí prefiero no profundizar, pero que sí tiene que ver la antinomia, pero eso sí, mejor lo dejo ahí en el tintero. Le comprendemos, licenciado. Por otro método, en otro sentido, es importante siempre en el marco de los métodos de interpretación, en el sentido de que se denominan métodos de interpretación a ciertas normas recogidas del propio derecho o utilizadas de facto por los juristas cuyo objeto es ayudar a la interpretación de las demás normas. Este tema de la interpretación es bien amplio y bien interesante porque en el fondo es como la esencia en la aplicación del derecho, ¿verdad? En la medida en que tengamos la capacidad de interpretar y de aplicar, en esa medida vamos a ser más diáfanos, más transparentes y más democráticos, ¿verdad? Entonces, sin andar buscando rodeos, ¿verdad?
Y en el tema, siempre en el marco de la interpretación, es importante tomar muy en cuenta el contenido del artículo 10 de la ley del organismo judicial. Deberíamos de leerlo, pero por el tiempo quisiera hacer una breve reseña de algunos ejemplos de interpretación, ¿verdad? Pero sí les recomiendo hoy mismo, si es posible, después de su segunda clase, que revisen el artículo 10 de la ley del organismo judicial, porque es una ley vigente y es una ley que nos ilustra sobre cómo se interpreta la ley, ¿verdad? En el sistema nuestro, ¿verdad? Y dentro de los ejemplos a abordar, hay un argumento que es gramatical o filosófico. Eso es, digamos, cuando abordamos el tema de la interpretación, hay un argumento que es gramatical. Y por eso es que les recomiendo la lectura del artículo 10, porque dicho artículo nos dice, o si gusta, tal vez mejor para ser más explícito, ¿alguien nos quiere leer, si es tan gentil, el contenido del artículo 10? Creo que nos va a ayudar a facilitar esto. Sí, licenciado. Sí, por favor. El artículo 10 dice interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Muchas gracias. Entonces, lo importante es que tenemos que atenernos al contenido del artículo 10, porque dice que se interpretará conforme a su texto y el sentido propio de las palabras. Pero cuando dice su contexto, va más allá. Por eso cuando uno lee un libro, el libro contiene un texto, pero el contexto dentro de lo cual se escribió ese libro va mucho más allá. Por eso es que siempre que analicemos algo, lo veamos dentro del texto y su contexto, porque no es lo mismo la coyuntura que estamos viviendo en este momento, en el mes, digamos, en este caso de abril a abril del año anterior. Los escenarios son distintos, ¿verdad? Y a eso se refiere, digamos, el contexto, ¿verdad? Así es que cuando hablamos de argumentación gramatical o filosófica, significa, digamos, lo común, lo ordinario, lo que se está dando en ese momento. Otro argumento en el tema de la interpretación es el sistemático. Y el sistemático es el que justamente toma en cuenta el contexto o los subsistemas. Es decir, nunca nos quedemos con ver, digamos, solo la fotografía, sino que qué hay detrás de esa fotografía. ¿Qué hay detrás de ese discurso? ¿Qué hay detrás de ese mensaje? Entonces, si nosotros tenemos esa suspicacia, de hecho,
¿Qué sucede cuando el padre le dice al hijo, por ejemplo, mira, hijo, estoy pensando que te voy a comprar tal juguete, el que quieres, pero si te portas bien? ¿Qué le está diciendo? Que lo está condicionando, ¿verdad? Que dependiendo del comportamiento, le va a dar su premio, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos un mensaje, por ejemplo, pongámosle atención. Y yo estoy seguro que si le ponemos atención al discurso, se van a dar cuenta que con las palabras iniciales ya está perfilando hacia dónde lo dirige. Entonces, a eso se refiere, digamos, el argumento sistemático, que toma en cuenta el contexto y los subsistemas. Estamos en el marco de la interpretación, ¿verdad? Otro argumento es importante, es el histórico. Significa lo tradicional, lo garantizado a la seguridad jurídica. El contexto histórico, ¿verdad? Lo que les decía, por ejemplo, del Código Civil, era una necesidad contar con un nuevo código. Y se contó en ese momento histórico, ¿verdad? Otro argumento que es aplicable es el argumento sociológico, que ahí se refiere al cambio judicial y a la nueva realidad. Actualmente, por ejemplo, se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de redes sociales, al extremo que en Guatemala las últimas decisiones que se han tomado, ha habido una influencia muy fuerte de las redes sociales. Y eso es bien delicado, porque en las redes sociales hay muchísima información falsa, muchísima información que no es correcta, pero fácilmente caemos en ella y la damos como válida. De esa cuenta en Guatemala, yo les he dicho, nosotros no votamos. Perdón. Votamos, pero no elegimos. Y después nos estamos rascando la cabeza, ¿qué hicimos, verdad? Pero hay una enorme influencia de las redes sociales. Y yo no voy a culpar ni a la población ni a los jóvenes, porque hasta los más viejos hemos caído en el tema. Por ejemplo, la última elección que tuvimos ante Junta Directiva del Colegio de Abogados, ¿quiénes elegimos a las autoridades actuales? El gremio de abogados. Y en dicha elección influyó muchísimo las redes sociales. Y las diferentes elecciones que han habido, estamos increíblemente con una presencia increíble de las redes en la toma de decisiones. Y que a futuro, ¿qué se espera? Algo similar, cosa que es digna de análisis, ¿verdad? Pero eso se refiere a un tema sociológico, ¿verdad? Coyuntural sí, pero pareciera que vino para quedarse, ¿verdad? Otro argumento es el teleológico. Y el argumento teleológico se refiere a los fines, fundamentalmente a los fines, ¿verdad? Y es una forma de interpretación de la ley. También existe el argumento analógico. Y el argumento analógico lo que hace es buscar las semejanzas normativas a excepción de las normas penales. ¿Por qué creen que hay excepción en las normas penales? ¿Por qué creen que hay una excepción?
Licenciado, no sé si sea esta la respuesta, pero entiendo que puede ser porque dependiendo del caso, así es la norma que se aplica. ¿A eso se refiere, no? No necesariamente. Digamos, la pregunta es, ¿por qué en la analogía, en la interpretación de la ley, se excluye la ley penal? Ya le entendí. Entonces es porque si no está tipificado como delito, o sea, no se aplica, ¿verdad? O sea, tiene que estar regulado de esa forma. Sí, efectivamente, hay una prohibición expresa Por la retroactividad de la ley. que tiene mucho que ver con aspectos como la retroactividad, pero que no se puede aplicar analógicamente la ley penal. Cada caso concreto tiene lo suyo, tiene su propia aplicación. Es prohibido aplicar la analogía en materia de ley penal. La 8 sería el argumento psicológico, que es acorde a la voluntad del sujeto que dictó. Eso sí está actualmente superado, pero fluye hasta cierto momento la parte psicológica. Por ejemplo, a veces dicen, no te enojes con el juez porque te va a afectar. Cosa que es lamentable porque una cosa es digamos, tal vez una especie de contradicción o de argumentación, y otra cosa es que asuma un rol personal, porque la aplicación de la ley debiese ser impersonal. O sea, no es un problema de que me cae o me cae mal, no. Que aquí pasa de todo, es diferente, pero el tema no es de carácter personal. Otro elemento, otro argumento es el argumento de autoridad. Se supone que debe ser interpretadas en forma coherente por la autoridad. Pero ¿cómo lograr la coherencia? A veces ante tanta incapacidad o ante tanto desconocimiento, ¿verdad? Y que es un tema, no lo vamos a ver solo nacional. Lo que está pasando en este momento en el mundo es un tema incoherente. Hay muchas cosas incoherentes. Por ejemplo, Estados Unidos salió de la OMS. Argentina, siguiendo el juego, se salió de la Organización Mundial de la Salud. Lo que va a pasar hoy en la noche o mañana, ojalá no se dé la amenaza, pero son cosas incoherentes y que lamentablemente muchas veces se asumen roles que van más allá de lo que la ley establece. Actualmente nuestro sistema de derecho internacional nunca había estado en niveles tan elementales, o nunca habíamos retrocedido tanto en la historia, ¿verdad? Yo creo que ni en la época romana, creo que ni en esa época habíamos retrocedido tanto como actualmente. Bien, ante dichos argumentos, me gustaría escuchar algunas opiniones, algunos comentarios sobre los mismos. ¿Creen que son aplicables? ¿Creen que son de importancia para la carrera? ¿Creen que es algo que es teoría o que tiene relación con la práctica? Licenciado, yo pienso Sí. que, como usted bien lo mencionaba, últimamente han ocurrido muchas cosas, no solo a nivel mundial, sino también nacional, y que simplemente se discuten, pero ahí queda nada más. Es algo parecido como en las redes sociales, provoca demasiado ruido, la gente se expresa, pero de ahí no pasa absolutamente nada. Y no respetan, o sea, no se respeta la norma. Sí, lamentable. Lamentable.
Bien. Para ir concluyendo, en relación siempre a la interpretación, a la creación del derecho, la labor del intérprete o aplicador del derecho se concibe como un carácter puramente cognoscitivista. Su tarea se produce a recabar, a conocer el significado de las normas creadas por el legislador, y a partir de ahí se subsuma el supuesto del hecho concreto que se desprende de la norma. Si aplicamos argumentación como la anterior, se nos va a facilitar la interpretación de la norma. En los sistemas jurídicos de tipo anglosajón, la uniformidad jurisprudencial se consigue a través de, es un término jurídico inglés que es stare decisis, que supone que los precedentes judiciales, al menos los de los tribunales superiores, forman parte del derecho y vinculan a los jueces y tribunales inferiores, del mismo modo que el resto de normas jurídicas. Es decir, el sistema anglosajón tiende a ser así, que son los precedentes judiciales los que van creando la norma, aunque sea al margen de la separación de poderes. Y por último, en materia constitucional, al expulsar una norma al sistema legal, nos encontramos ante una figura de un legislador negativo. Este es un concepto sumamente adicional, pero cuando ustedes conozcan de una sentencia de la Corte sobre una norma que se consideró inconstitucional, la Corte de Constitucionalidad, por ser un órgano, un tribunal de orden privativo, y es el facultado para interpretar la Constitución, si la Corte en una sentencia dice que tal artículo o tal literal de tal artículo contraviene a la Constitución, en ese momento se da este fenómeno, que a través de esa sentencia se expulsa el contenido de esa norma. Y de ahí surge el concepto de legislador negativo, ¿verdad? ¿Alguien escuchaba algo de legislador negativo? No, licenciado, eso sí no. A eso se refiere cuando la Corte resuelve al momento de resolver, en ese momento expulsa la norma y se le denomina legislador negativo, porque el legislador por naturaleza es el Congreso, ¿verdad? De acuerdo al artículo 157. Pero la Corte de Constitucionalidad tiene esa facultad, y de hecho hay muchísimos precedentes o antecedentes al respecto, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Algún cuestionamiento? ¿O todo quedó clarísimo? Buenas noches, licenciado. Yo creo que como comentario personal, todo lo que usted nos habla de las antinomias, de cuando son decretos, cuando son leyes ordinarias, sí tiene mucho que ver con la carrera, porque con lo que se está viviendo a nivel nacional y a nivel internacional, el manejo de estas antinomias puede ayudar para que, si las saben manejar los tres tipos de antinomias, se puede lograr que las personas cumplan su objetivo, ¿verdad? Todo depende, como dicen, hay una frase muy coloquial que dice, echa la ley, echa la trampa. Dependiendo de qué lado esté uno, así uno puede manejar estas antinomias a favor o en contra para lograr de manera legal los objetivos que se están buscando.
Y es importante tomar en cuenta en qué momento, como usted nos decía, en qué gobiernos de facto se hicieron determinados decretos que pues a la fecha siguen vigentes. Y entonces todo eso nos ayuda en la carrera como estudiantes y juristas, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones, para fundamentarnos bien en ley. Y pues a la hora de litigar o en cualquier función que estemos dentro de la carrera de abogados y notarios, es importante el conocimiento, el derecho consuetudinario, la doctrina, todo lo que nos aporta para poder defendernos nuestra postura, ¿verdad? De manera legal. Entonces considero que todo este contenido que usted nos da sí es imperante y es importante que lo manejemos de manera clara como futuros profesionales. Sí, le agradezco, es una buena interpretación y estamos ahí aplicando el derecho, efectivamente, sí. Esa es la idea, digamos, profundizar, no por contradecir, no, por conocer, porque ese es el reto, ¿eh? Profundizar, porque no basta con memorizar una definición, sino entenderla. ¿Qué está pasando? Ir más allá. Entonces, porque la mayoría lo que hacemos es acomodarnos, ¿no? Dicen, bueno, el combustible subió, ¿qué hacemos? Sacamos el carro menos, no lo utilizamos, pero los efectos no se van a quedar ahí, porque hay cosas que trascienden. Entonces, es importante que asumamos una actividad, digamos, obviamente prudente, pensada y todo, pero ir más allá, ¿verdad? Es importante, ¿no? Evidentemente todo en su momento, en su lugar, pero qué mejor si profundizamos en los temas y no quedarnos como uno más, sino que ir más allá. Y además es por el mismo ego personal, es importante conocer más a fondo. En todo caso, si a uno lo está engañando, pues saber que no está engañado, ¿no? Entonces, por lo menos dice uno, bueno, tengo conciencia de que la realidad no es esa, ¿no? ¿Verdad? Pero una cosa es ser y otra cosa es aparentar. Y para fines prácticos de la vida, ambas cosas son importantes. Hay que aparentar, pero ante todo hay que ser. Cuídense mucho, que tengan una buena tarde, ¿verdad? Nos vemos el próximo jueves. Dios. Feliz noche.